Entonces, resulta que si miramos Ribarroja, con toda su página web y todo su desarrollo, hicieron una oficina, yo fui a visitarlos y trabajaba muy bien con las compañeras de allí también, y si había alguien de la plataforma que hacía falta, que muchos choferes me pedían choferes y tal, les enviaba y han encontrado trabajo también a través de la plataforma, ¿sabes? Lo que pasa es que la plataforma no se nombra por ningún sitio, se nombra la oficina del Server y se nombra pues el concejal de turno y tal, pero la plataforma está luchando lo suyo, ¿vale? Pues así. Entonces, resulta que consiguieron muchos puestos de trabajo porque yo iba, visitaba a las compañeras que trabajaban allí, tengo estos perfiles, le pasaba los currículum vitae de la gente y tal, y lo hablábamos de lo que hacía falta. Yo iba a por un puesto de trabajo para mí, que quede bien claro, pero si de mi perfil no cogía ni nada, pero yo cogía una información que me costaba pagar mi cochecito y tal y que cual, que era mi trabajo, buscar trabajo, que es más pesado que estar trabajando ahí 10 o 12 horas todos los días, porque encima que trabajas te gastas el dinero y no cobras, ¿vale? Y luego te tienes que aguantar lo de los normales, esto lo que te dicen, ¿vale? Pues así, que claro. Entonces pasaba esto. Y luego en la gente del ayuntamiento, pues te trataba bien, porque son políticos y tal y que cual, y te tratan muy bien, la verdad. Pero cuando llegas ahí al centro social, el que tienen allí, que es del partido, enchufado tal y que cual, te trata mal, ¿no? Aquí los desempleados vais a tener esto, creéis que tenéis derecho a tener una oficina o un piso ahí o lo que sea para vosotros y tal. Con el trabajo que estamos haciendo, que es para trabajar, ¿no? Vale. Si fuera de fallas o si fuera de una fiesta no pasaría nada, pero si es para buscar trabajo, pues sí, esto duele al político de turno, quien sea, ¿no? Y entonces pasa eso. Y entonces pues te quitan de tu local, te quitan de esto, te van quitando de todo, entonces la gente se va dando cuenta y dice, no podemos estar ahí, salir en una página web que traiga 70 tíos, Rafael, y que tú te sientes en una mesa y digas, pues he ido aquí, he ido allá, fulano ha ido aquí, ha ido allá, esto, ¿sabes? Pues esta semana, ¿dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos huertos municipales, vamos a hacer esto, vamos a organizarlo, vamos a pedirle al alcalde esto, vamos a organizarnos que lo pida Diputación y de aquí venga un dinero y a ver si podemos ganar. No, se ha roto la baraja porque ellos se hacen la foto, luego son diputados, luego cobran 6.000 euros, cobran 6.000 tal, y luego nada, se olvidan del tema. Entonces, solución. Esto es una buena iniciativa, ellos la leerán, muchas cosas se agarrarán de la cabeza, pero hace falta que se agarren de la cabeza porque lo que querían es mi opinión, pues ya la tienen, ¿no? Y eso hace falta, que alguien les diga la verdad, porque tanto unos políticos, cuando mandaba al PP, como estos políticos, tienen un problema, que se rodean de gente que le dice Siguana, todo va bien, Siguana. Los dos les pasa igual, sí, todo va bien, pero la verdad es que no va bien. Por eso creo que habéis hecho esto, para ver cómo está realmente la cuestión, ¿no? La cuestión es que no va bien. El desempleo, si ha bajado, es porque la gente que está llegando a los 55 años, o bien cobra RAI, o no, los jubilan, muchos de ellos se jubilan con prejubilación con 61 años y algunos meses, y entonces esta gente la quitan del mundo laboral. Y entonces dicen, no, está bajando el desempleo porque nos estamos moviendo, porque está... No, porque si estudias las personas que ahora no me sale la palabra, las personas con edad de trabajar en la Puebla de Baibona y las 7.000 que estamos trabajando, hay unas 7.000 y pico aseguradas, ¿vale? Unas 3.000 desempleadas, en esto haríamos unas 8 o 9.000, hasta 23.000 que vemos, son esas 23.000, lo miramos y dices, vale, coincide, tendríamos un desempleo del 1%, que no sería ni desempleo, que es uno entra hoy y mañana ya está trabajando. Es la gente jubilada y los chavales menores de 16 años. Porque en las estadísticas se cuenta a partir de los 25, no se cuenta de los 16. Con 16 años, este margen que hay también se tenía que contar. Entonces, el desempleo aumentaría. Y esto no se está fuera de la estadística. Esto también habría que hacerlo, porque hay chiquitos que están estudiando porque no tienen nada que hacer y en vez de estar en las calles, los padres, si tuvieran trabajo con 16 años estarían trabajando, ¿vale? Y entonces pasa eso. Luego no tienen formación, si no trabajan no hay formación, pero que antes
sin tener el graduado escolar, ya estabas trabajando. Y ellos les pasaría lo mismo si hubiese trabajo. Claro. Pero en vez de los 14, que era mi edad, ahora son los 16, son más mayores, están más fuertes, tienen más escuelas, saben mucho más que nosotros en su momento, y resulta que los pobres no tienen trabajo. Y entonces van a estudiar, pues ni tienen ganas de estudiar, ni tienen ganas de hacer nada. Ni Ellos motivación. quieren ni motivación. Claro, Entonces, muy bien. Es lo que hay. O sea, muy bien Pues eso. por comentar, no por lo que está pasando, ¿sabes? Ya. Por la situación de pues eso, esos dos focos, ¿no? Que Sí. tenemos, juventud y ya personas adultas, Sí. adultas medias, ¿no? Sí. Que nos encontramos ahí unos Sí. huecos Unos laborales. huecos, gente muy importante, diríamos, a partir de 22, 23 años, que ha terminado hasta los 30 y pico, con una carrera o dos o un FP, desempleados total sin experiencia, Sí. que son los que han venido detrás de sus papás, que ya estábamos allí de migrante nosotros, que no se dice, es que los jóvenes se van fuera, no, primero se fueron sus papás y sus mamás, y luego han ido ellos. Entonces, estos que están allí, como no saben el idioma, que es el problema que hay aquí en la educación, el idioma, resulta que están quitándonos el jornal a sus papás, porque están allí en la obra, en la construcción, cuando él tendría que estar de arquitecto, ganando 40.000 euros al mes o 60.000, trayendo divisas aquí, está ganando 5 o 6 euros allí, o está en una pastelería, o está de barrendero. Nos está quitando el trabajo a los braceros, a nosotros, ¿vale? Ya. Una persona formada y preparada allí, ¿vale? Por no decir otras cosas que he visto, que no las voy a decir, pero peores, ¿vale? De gente con carrera allí, ¿vale? O lo digo, ya, vale, mejor, para que lo sepan, ya. La gente joven que está yendo allí con carrera formada y preparada está haciendo de prostitución, tanto masculina como femenina. Ustedes nada más tienen que ver, me refiero a ellos ya, nada más tienen que ver cuando venían rumanos y rumanas aquí, que estaban en todas las rotondas de la Comunidad Valenciana, de cada pueblo y de cada polígono. Pues lo mismo sucede en Berlín, porque lo he visto. Acabo de estar allí hace un mes, y lo he visto. Y me he visitado los barrios y lo he visto con mis ojos, y puedo dar fe de ello. Está haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, un chaval con una carrera que tenía que ganar 40.000 euros, como mínimo, resulta que está haciendo el oficio más viejo del mundo, por decirlo entre comillas, de una forma así. Cuando se sacrificó el abuelo, el padre, para que tuviera una carrera y trabajara mejor, tiene una carrera y está haciendo esto. Por vergüenza no lo dice. Estos son los mini jobs y lo que hay allí que no da para comer, y entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir, y no lo cuentan. Pues eso es lo que están haciendo muchos allí, en Alemania y en otros sitios en el extranjero, ¿vale? Eso es lo que hay, la realidad. Y aquí tenemos el problema de que venga gente, que recogemos toda la gente, que recogemos. ¿Qué es lo que pasa? El funcionario que está cobrando 2.500 euros él y 2.500 euros ella, si no me fallan las cuentas, son 5.000 euros. 5.000 euros por 10 meses son 50.000, más los otros 10.000 son 60.000 euros. 60.000 euros. Que les descuente si quiere el 50%, y que les queden 30.000 euros, pero de un año y otro. No les hemos puesto las dos pagas, eso se los regalo, ¿vale? Pero son 30.000 euros un año al otro. Los ves que se van a Cancún, a México, a Rusia, y al otro año a la China o a Japón, de viajes que vale cada uno 3.000 o 4.000 euros, pero se los pueden gastar y se compran su cochazo, su Mercedes y tal, y viven de puta madre. Y luego dicen, no, es que el que protesta es siempre el que está desempleado. Pues entonces, donde me voy a mover yo ahora, que mi idea es, porque tenemos una idea que está, vamos a ver, centro derecha, centro izquierda y centro izquierda, pero no tenemos derecha, como pasa en eso. Y solo hay tres formas de pensar en el Congreso de Diputados y en el Senado, ¿vale? Pero me gustaría que estuviera también la extrema derecha, también, que estuviera parte allí, en vez de hacer el tonto y el bobo que están haciendo por ahí, que hubiesen unos diputados también de centro derecha, para que hubiese una compensación. Pero otra quinta forma de pensar, pues son una forma de pensar muy pobre para mí, ¿no? Una quinta, el feminismo. Me gustaría el feminismo, que estuviese dentro del Estado, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿vale? Me gustaría que en todos los partidos,
la primera cabeza de lista fuese mujer, segundo hombre, mujer, segundo hasta el infinito. Así 10 o 15 años, hasta que se normalizara, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Igual que se dijo que la paridad un 50-50, hay que meter esto, si no, no hay forma. O lo metéis a buenas o a las malas, ¿no? Vale. Como no lo van a hacer, pues sí, vamos a crear nuestro partido feminista, creamos nuestro partido feminista, y son las mujeres las que van a legislar, sacar sus leyes, y nosotros les vamos a apoyar porque nos hacen falta las mujeres y que nos apoyen las mujeres. Entonces, lo que ellas quieran, vamos a hacer. Se ponen ellas a hacer el partido, nosotros les apoyamos todo lo que haga falta, y dirigen ellas el partido. Y ellas van decidiendo cómo se van haciendo, cómo el partido está ahí y a las próximas elecciones le vamos a votar al partido feminista, pues entonces irán copiando los otros partidos mucho del proyecto que ellas tengan, para no quedarse sin votos. Entonces, ¿qué pasará? Que como el partido feminista europeo, porque lo quiero europeo, no lo quiero a nivel nacional, el partido feminista está poniendo esto y va cogiendo votos, los demás tendrán que legislar igual. Y al final nos veremos toda la sociedad beneficiada. Y entonces, primero mujer, luego hombre, primero mujer, luego hombre, así. Y así, a mandar ella. Y luego, pues ya más ideas que tengo, que ya iré diciendo. Ya las hablaremos. Vídeos y tal, porque si no me las van a pillar todo. Vale. Rafael. Bueno, te dejo. Yo por mi parte estaría ya la entrevista, agradecerte tu colaboración. Pues eso es lo que hay. Pues y bueno, voy a pagar ya por aquí. Vale, pues encantado de que me hayan hecho la entrevista. Dar gracias al ayuntamiento también, aunque lo hayas cortado. Esto no va a salir, esto es solo para analizarlo. Pero que no me importaría, porque lo bueno de esto es que lo supieran también, no solo que quede en ti para que quede en mera estadística y ya está, que a lo mejor aquí hay un repunte que diga, esto fue Rafael tal día. ¿Quién te dijo esto? Sí. No, esto saldrá un informe, por supuesto, saldrá un informe y se presentará y todo. Claro. ¿Sabes? El informe con los resultados, más las acciones que proponemos desde nosotras, pues dependiendo de lo que haya salido, las acciones que proponemos que el ayuntamiento lleve a cabo para conseguir llegar, o sea, para encaminarnos hacia una ciudadanía plenamente integrada. Claro. Esto es lo que hizo más o menos Deli Carnegie. Lo que estás haciendo tú, Deli Carnegie ya lo hizo. No sé quién es. Deli Carnegie, pues búscatelo, póntate por ahí y verás. No sé Yo cuando hice es, cursos de comercial, pues tuve que estudiar todo el tema y Deli Carnegie más o menos hizo lo que tú estás haciendo. Llamaba a diferentes gentes del sector de la sociedad, les preguntaba cómo funcionaba, cómo iba la economía y tal, cómo lo veía, y luego esto él lo transmitió a la empresa. Y entonces se llegó a ser uno de los mejores vendedores del mundo. Ajá, claro. Entonces lo que yo estoy aquí vendiendo son unas ideas de otra forma. Yo no te cojo las ideas, yo lo que te cojo, o sea, sobre todo con lo que me voy a quedar, Rafael, es con la problemática. O sea, yo lo que quiero es visibilizar la problemática de la Pobla, ¿sabes? Y en este caso en concreto de la plataforma de Desocupats, ver qué perfil y ver qué soluciones se pueden dar, ¿sabes? Qué soluciones para que todo el mundo en una sociedad esté plenamente incluida. No tenga que depender de nadie y pueda tener una vida autónoma, sin necesidad de dependencia de nadie. Pues Rafael, esto si me lo puedes firmar, esto es para la ley de protección de datos, ¿vale? Simplemente para tenerlo en la empresa. Participante. Eso es. Que no quiero que salga mal mi nombre ni borrón ni nada. O sea, firma de participante aquí. Y aquí la el firma nombre. y aquí el nombre, eso es. Nombre y apellidos. ¿Tú eres psicóloga? Socióloga. Socióloga, muy bien. Y aquí mi nombre. Sí, por favor. Voy a ponerlo. Yo socióloga, yo soy la socióloga que está llevando el plan de inclusión. Y yo me estoy encargando de recoger todo lo que son los datos para ver cómo está la Pobla. Hacer la foto. Y luego con esa foto ver qué se puede hacer para llegar a una plena participación ciudadana. Lo de la participación ciudadana. Participación, inclusión. Mira, este es, ¿vale? El mail de la empresa. Vale. Y los teléfonos, ¿vale? Donde te puedes poner en contacto. Cualquier mail que nos quieras enviar. Oye, mira, que se me olvidó deciros
en la entrevista se me olvidó deciros esto, vale. pero tener en cuenta esto para el tema de la inclusión, porque hay veces que luego te vas a casa y dices, mira, esto no lo he dicho, o esto, ¿sabes? Cualquier cosa que tú veas que es importante que nosotras tengamos como datos para tener en cuenta, pues no sé, pues mira, la Pobla tiene estos trabajos, pero no los está fomentando, vale. ¿Sabes? Vosotros conocéis el terreno, sobre todo nos interesa de la Pobla, claro. O sea, centrarnos en la Pobla, vale. Porque esto es un plan municipal. Vale. Entonces, que tú ves que dices, mira, pues tiene estos trabajos y no los está fomentando, o aquí... Sí, algo, vale. ¿Vale? Muy bien. Y ya estaría, Rafael. Pues ya está. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Bueno, adiós, chus. Eso es en alemán.